Son demasiado bonitos y bonitas hacer eso sin haberme dirigido, pero entiendo que hay un... Les voy a pedir un favor porque sé que se cansarían mucho así. ¿A ustedes les molestaría sentarse? Y tengan confianza con la gente que tengan al lado, o sea, si se tienen que apoyar en las rodillas de alguien, háganlo por acompañarnos en algo que no puede ser una visita guiada. Quisiera que ustedes ahora de manera tranquila pudieran recorrer. Yo voy a tratar de decirles cómo está la sala, cómo están organizadas las salas. Agradecerle muchísimo a Luis Fernando Pradilla, el director de esta galería. Agradecerle al equipo de la galería que está aquí presente, a Felipe, que lleva ya una silla para una persona que la necesita, pero agradezco porque me abrieron este espacio para poderme comunicar con ustedes de esta exposición que se llama Fin y Principio, que tiene el nombre de un poema. Hay aquí algunos fragmentos de poemas, incluyendo a María Mercedes Carranza, con un poema que se llama Dabeiba, que es un municipio en la entrada al eje bananero en Urabá, y donde yo conté la historia de Caín y Abel. Voy a tratar de hilar el pensamiento porque estoy muy emocionado. Suceden siempre cosas muy bonitas y cuando a mí personas mayores y jóvenes me dan gracias por lo que he hecho. Ayer alguien me dijo que si me sentía orgulloso de lo que había hecho, digamos, con estas fotografías. Yo no sabía qué responderle a un joven estudiante, Samuel, si es un orgullo haber hecho esto, y le dije que tal vez mi mamá se sentía orgullosa porque en las fotografías estaba el corazón y la historia de una familia que, a pesar de la violencia, de la muerte de mis abuelos en los años 60, la desaparición de dos primos hermanos, uno a manos de la guerrilla de las FARC al otro lado de Bogotá, en el Meta, y otro en el Magdalena Medio, uno por las FARC, otro por el ejército, dos padres de familia, dos personas civiles que no tendrían por qué estar involucradas en el conflicto, pero en nuestro país mucha gente terminó así. Qué bonito que se hayan sentado, que me preocupa mucho a veces. Se los dice a alguien que se tiene que sentar porque tiene sus rodillas jodidas de tanto caminar. He caminado mucho en nuestro país, entonces yo le decía ayer a Samuel que sentía que trataba desde este trabajo fotográfico, de ser fiel a la historia de las víctimas, no de los victimarios. Y como victimario, yo no puedo ver como victimario a una joven a sus 16 años en las FARC o en el ELN, el niño que tiene allí una sonrisa y balas punto aparte o punto 50, cuyas balas son más grandes que su sonrisa. Porque todo eso me tiene a mí que doler. Me siento satisfecho de que ese trabajo genere eso que está aquí suscitando entre ustedes: solidaridad, empatía, conciencia y reflexión, que es lo que tendríamos que estar generando en Colombia. No odio, sed de venganza, no hijueputazos a la derecha o a la izquierda. Tendríamos que mirarnos en un espejo roto para entender. Aquí en la primera sala hay un espejo roto rodeado de balas, en un lugar donde murieron 23 infantes de marina, en un pueblo que se llama Juradó, que de pronto no está en el radar, porque no es un pueblo turístico como Vallasolano o Nuquí, pero Juradó es el primer pueblo de Colombia bajando de Panamá en el Pacífico, o el último yendo de Colombia hacia Panamá. Y
Y en un país como el nuestro, de 65 lenguas, la palabra Jurabó es de la lengua embera. Do significa río y jura, enemigo. En ese municipio, en el año 99, la guerrilla de las FARC se tomó el pueblo, destruyó la base militar, la escuela, el comando de policía, todo era de madera. Pero entre los escombros hay una niña que ahorita cuando caminen está recogiendo los libros debajo de la destrucción. Pensando en lo que le decía Samuel, les decía que seguramente mi mamá estaba orgullosa de que su hijo fuera escuchado. O el año pasado, cuando me dieron el premio a la vida y obra a un periodista, la primera vez a un reportero gráfico, ella que había dicho que no volvía a montar en avión, dijo que para lo de ese premio, si venía, cumple 94 años. Entonces, pues le agradezco a esa mamá que algún día fue maestra de escuela y se montaba una mula para cabalgar durante 8 horas e ir a enseñar a leer y a escribir. Tiene una memoria. Cuando preguntan, ¿y por qué tanta memoria? Yo digo, pues mi mamá, mi papá. Mi mamá se acuerda de cómo se llamaban los primeros 10 estudiantes en la vereda San José, a 8 horas del municipio de San Carlos, en el oriente. Mi papá también se sentía muy orgulloso, pero yo me siento más orgulloso de él, que con segundo de primaria, y a pesar de que le mataron su papá y su hermanito menor el 17 de agosto del año 60, mi papá decidió huir con mi mamá y mis 5 hermanos mayores a Medellín. No decidió empuñar un arma y no nos educó con venganza. Él y mamá nos educaron desde la solidaridad, el respeto y el amor, el verdadero amor al prójimo, que no tiene una religión. Debería de ser un mandato de todos nosotros, entendiendo que el amor al prójimo también es el amor a un perro o a un gato, o a un pájaro o a un árbol. Que el amor al prójimo debería de ser al río o a un frailejón, a los nevados y al desierto. Pero no sabemos cuidar esta casita, y se los dice alguien que trata de leer a gente bonita que escribe muy bien, y a veces, como Francisco hizo la encíclica, el Laudato Si, el cuidado común de la tierra, o que piensa en personas de nuestro país como Jairo Aníbal Niño o en Gustavo de Ruz, ¿sí? O en tantos hombres y mujeres que en Colombia le apuestan todo a la vida. Se los dice alguien que hoy, a mis 58 años, cumplí esta semana 58, el Día de la Tierra, el 22. Me dijeron que me parara. Me dijeron que tratara de hablar un poco más duro, pero les decía que con el paso de los años le voy a decir a las personas más jóvenes que están aquí, a tus hijos, amigo Giovanni y Laura, y es que más allá de las doctrinas que muchas veces nos pusieron a marchar durante muchos años desde opuestos ideológicos, yo saludo que hoy la juventud salga y marche y defienda los osos de anteojos, o a los tiburones, porque quisiera que dejáramos de estarnos señalando. Hoy muchos influencers lo hacen desde las redes sociales, a la derecha, para burlarse de quienes hoy gobiernan, o a la izquierda, para ver los crímenes
desde la derecha y los otros desde la izquierda. Yo he visto todos los crímenes. Ustedes saben que he documentado desde la Operación Orión en Medellín y ver un muchacho que dicen el paramilitar dentro del ejército, el encapuchado. Pero también diría es, ¿quién formó primero el paramilitar? Las guerrillas urbanas. Conocí muchos milicianos que en las fotografías están, que van entre el ejército y primero fueron guerrilleros, que vigilan a Medellín desde la montaña, y entre los 5 paramilitares de Ramón y Sasa, allá en la ciudad de Medellín, después de la Operación Mariscal, primero fueron milicianos. Conocí al negro Vladimir en el año 84 y en el año 88. Vladimir primero como guerrillero de las FARC y en el 88 estaba con el ejército y los paramilitares. Conocí guerrilleros en Urabá que luego también fueron paramilitares, o en Barranca o en el oriente antioqueño de donde soy oriundo. Y yo digo a veces levantamos muy fácil la mano para señalar solamente a un lado. Y yo digo, ¿cuándo vamos a asumir la construcción de un país en donde podamos asumir una culpa? Si fui empresario y fui criminal porque financié desde la ganadería o los bananeros, si ayudé a financiar la creación de un bloque paramilitar en Urabá que tiene el mayor número de hectáreas despojadas en Colombia, y que auparon al paramilitarismo diciendo que fueron secuestrados o extorsionados por la guerrilla, pero auparon el despojo de tierras. Y entonces les estoy diciendo, a lo largo de mis años 33, he conocido tantas historias y tantos jóvenes involucrados en la guerra, que lo único que quisiera decirle a las siguientes generaciones es: amen la vida, trabajen para construir la paz y entiendan que tenemos un deber de memoria. Y aquí, entre las personas que están, sé que hay personas ligadas al mundo de los derechos humanos, hay gente que trabaja en la unidad de restitución de tierra, seguramente hay gente de ONGs, hay jóvenes que vinieron desde colegio, hay personas que son menores, y decirles es, lo que tendríamos que trabajar es por un país en donde todos podamos mirarnos en el rostro del otro y entender que ese país de 65 lenguas a uno no lo incentivan a aprender ni NASA, ni Wayunaiki, ni Embera. Sí, primero inglés, pero a mucha gente le da pena decir si viene su familia de Barbacoas, Nariño, es del Catatumbo, es del Urabá, si tengo en mi sangre la sumatoria de muchas otras historias. Y deberíamos enamorarnos de ese país donde hay raizales, donde hay afrocolombianos, de gente que llegó de muchos lugares del continente africano. Miren, ustedes no saben cómo me enamoro yo cada que voy al territorio, porque claro que la gente negra es distinta como lo es la gente blanca o mestiza. Y uno en el Pacífico colombiano, yo a veces quiero sacar la cámara cuando veo unas figuras y unas personas que yo digo, pero estos son tan distintos a los del Chocó o a los de la costa atlántica. Y resulta que depende del país de donde llegaron a trabajar en plantaciones de caña o en minería y huyeron como cimarrones en todas las luchas que han dado aquí en los territorios. Yo digo, es que es un país tan bonito. Deberíamos estar tan orgullosos de tener los dos mares, infinidad de ríos, el páramo, el nevado, el desierto. Yo voy al páramo de las Hermosas, he subido al nudo del Paramillo, me he caminado la serranía de Avive, de Urabá, Córdoba, con los campesinos de San José. Aquí hay un amigo que bien conoce ese territorio y son territorios tan bonitos.
pero tan llenos a veces de conflicto y de intereses por la tierra, y se los dice alguien de Antioquia, que Antioquia reúne, digamos, todas las violencias del país. Y con esto no quiero ver a los antioqueños como lo peor del país, porque no es así. Pero tampoco me gusta que desde el gobierno se señale a los paisas como lo peor o a los antioqueños, porque Antioquia puede ser un epicentro de muchas violencias, pero también de resistencia, de arte, de cultura. Podría pensar en personas como Carlos Gaviria, como Luis Fernando Vélez, como Héctor Abad, como Teresita Gómez, como Débora Arango. Pero a veces empezamos a dividirnos, y esto no se trata de propiciar, digamos, de ver en el otro al enemigo, porque si seguimos así nos vamos a sacar los ojos y nos vamos a dividir más. Y yo quisiera más Pepe Mujica y no gente que siga dividiéndonos más con el lenguaje. Y entiendo que hay mucha gente que lidera y que le falta grandeza a la derecha y a la izquierda. Y les estoy diciendo a ustedes, y sobre todo a las personas aquí que vienen más jóvenes de colegios, y es que estas imágenes, estas fotografías que tienen tanta historia, no están hechas en clave de venganza y de contar la historia para generar odios. Porque cuando yo conozco a jóvenes en el paramilitarismo o a jóvenes en la guerrilla, y uno conoce por debajo la historia, entiende uno que con todos ellos se puede abrazar, y que con todos ellos uno quisiera decirles, porque siento mucho, a veces no solamente la violencia que se ejerce desde el Estado con la corrupción que galopa a distintos gobiernos, incluido el actual. Y uno dice, ahí es donde nace la corrupción. Pero cuando se los dice, yo compartí cautiverio con un policía en el segundo secuestro que viví de mi vida. Compartí cautiverio con un policía del Cauca de 23 años de edad. Y yo salí libre. Y a las 3 semanas él fue asesinado en cautiverio. Y para sanar mi alma, algún día tuve que ir a conocer, quise buscar al hijo del policía, que el policía iba a ir a visitar, porque su niño era recién nacido y él había sido cogido de civil en la vía de Granada a Medellín, en el oriente antioqueño. Cuando yo llegué a ese cautiverio de 3 días, él llevaba un día en cautiverio. Conocí al hijo de Mauricio Yacue y es un buen ser humano, y eso es lo más importante. Pero también conocí la historia de la madre de ese policía, doña Gloria, que me dijo, mi hijo era el mayor de la casa y tenía una beca para estudiar medicina por una familia alemana. Pero me dijo, mamá, medicina se demora tanto y mis hermanos necesitan estudiar. Y me dijo, mi hijo, con apenas 17 años y sin permiso mío, fue y se presentó a la policía y terminó en Antioquia, en la escuela Carlos Holguín, en el municipio de La Estrella. De allá la mandaron al municipio de La Pintada, donde se enamoró de una muchacha joven también, de 17 años. Y esa muchacha era hija de un carnicero asesinado por los paramilitares en el municipio de La Pintada. En ese amor quedó en embarazo de Mauricio Yacue Jr. y a él lo trasladaron a Granada. Y un día viniendo de Granada a Medellín y de Medellín a La Pintada, lo secuestró el ELN. Yo me encontré con él en ese cautiverio. Y le pedí el teléfono de su esposa para decirle que él estaba bien y que cuando él saliera libre, yo iba a estar en esa liberación. Pero no le cumplí a él, porque la guerrilla lo mató a las 3 semanas
en cautiverio. La guerrilla acusaba a la policía de Granada de haber permitido una masacre en Granada el 3 de noviembre. El secuestro que yo viví con él fue del 6 al 8 de octubre del año 2000, cuando el 3 de noviembre los paras se tomaron Granada y mataron a 18 campesinos, incluyendo al sacristán del pueblo y a un niño de 11 años. La policía hizo tiros al aire desde el comando y la guerrilla lo tomó como complicidad, que en muchos lugares del país se dio. Pero con eso tuvieron para justificar que el hombre del Cauca, que estaba ahí en cautiverio entre Granada y Cocorná, debía ser fusilado, y cobraron venganza en la vida de él. Yo casi me enloquezco. Me culpaba por estar vivo y por haber llamado a su esposa y decirle que Mauricio iba a salir con vida. Un mes después, las FARC se tomó el mismo municipio de Granada, donde Mauricio era policía y donde los paras habían hecho la matanza el 3 de noviembre. Las FARC puso un carro bomba. Aquí adentro hay 3 fotografías donde muestran la destrucción del pueblo. Hubo 25 muertos, 18 civiles, 5 policías. Y a mí, que no me querían enviar para contar esa historia por el secuestro que había vivido 2 meses antes y que habían quemado hasta el carro en el que iba, me fui con varias personas de ONGs de derechos humanos de Medellín y marché en contra de la guerra con una bandera que dice territorio de paz. Ese día es el mismo día que se casa en medio de la destrucción una mujer que se llama Beatriz García y Oscar Giraldo. Ustedes pueden buscar la historia en Netflix, está el documental El Testigo. 10 meses después, en el mismo pueblo, 800 personas marchan con ladrillos para reconstruir el municipio, que es el mejor. Cuando entren a esa sala, que para mí es muy especial, que es como una sala de la esperanza y la reconciliación, es lo que yo quisiera que todos en Colombia hiciéramos. La gente joven de las universidades, los maestros, los empresarios, la clase dirigente, porque mientras la clase dirigente de este país siga saqueando los recursos de la salud, de la educación, de las vías, de los acueductos y de todo, ahí es donde nace la violencia. Pero nadie pide la cadena perpetua para un político, nadie pide verlo bajo tumba, pero a un guerrillero, a un para o a un soldado o policía que comete, digamos, un acto criminal, sí. Pero a los políticos los seguimos, o politiqueros, se les sigue dando la mano, se les perdona, se les premia con cargos, a veces con casas fiscales, con whisky y rumba en las cárceles, y a otros los queremos ver bajo tumba. Yo digo, ¿quién es más responsable? Alguien que sin educación, sin oportunidades en las montañas, se levantó en armas o fue reclutado, o alguien que pasó por las mejores universidades colombianas o extranjeras. Pero el mensaje que le mandamos a esta sociedad, obviamente a veces es distinto. A unos se les premia y se les rebaja de penas, porque cuando un exalcalde, y hablo por mi ciudad, contrata a los mejores juristas de Colombia, que cobran en miles de millones de pesos, entiendo yo todo lo que se robó para poder pagar a esos magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, y a esos que son famosos en los medios de comunicación, que cobran muy duro. Yo digo, ¿quién es más criminal? Pero aquí a veces queremos a los unos los tratamos de una manera y a los otros a veces se les sigue haciendo la venia. Y no voy a nombrar a nadie en especial, y perdónenme que haga estas reflexiones, pero estas fotografías están hechas de historias, con los nombres y los rostros de las víctimas. El día que yo fui a visitar a la mamá de Mauricio Yapué, que vivía en el Cauca,
y me dijeron que estaba en el Caquetá. Fui a dialogar con ella. Y doña Gloria, la mamá de Mauricio, con todos sus hermanos, me esperaron con almuerzo y con música, porque había ido a saludarlos. Pero lo primero que me preguntó doña Gloria fue, me dijo, don Jesús, mi hijo le habló de mí esos 3 días que estuvo con usted. Yo le dije, sí, doña Gloria. Me dijo, usted tenía una mamá valiente. Y esa señora, con sus ojos encharcados, me dijo, muchas gracias, eso era lo que yo quería saber. Y me dijo, pudo ser médico, pero eligió ser policía para ayudarle a sus hermanos menores. Hay una hermana que se llama Patricia, es peluquera y vende productos de belleza. A los 3 o 4 días me llamó y me dijo, desde que usted estuvo con mi mamá y le dijo que Mauricio le había hablado de ella allá en cautiverio, mi mamá le está contando a las amigas que un amigo que estuvo con Mauricio le dijo lo berraquita que era ella. Yo le dije, así es. Policía y de un guerrillero, y de un militar. Por fortuna, en el documental está la historia de Camila o Galia Patricia Tuberquia, la joven que a sus 13 años la Brigada 17 del Ejército le mató su papá, su madrastra y sus 2 hermanitos menores. Aquí detrás del niño que tiene las balas .50, atrás, ella va detrás de un guerrillero que se llama Arquímedes Álvarez, que lleva una ametralladora .50 marca Barrett. La segunda detrás de Arquímedes Álvarez es Camila. Ese trabajo fotográfico fue clave en la búsqueda de quienes mataron a esa familia en la región de Urabá el 21 de febrero de 2005. Y tiene que doler mucho porque que el ejército colombiano haya hecho una matanza como en muchos otros lugares del país sucedió. Yo no vengo, no quiero hacer historia de la cantidad de hechos en donde participó el ejército, y el ejército de la mano de los paras, y dentro de los paras a veces gente que hizo parte de la guerrilla. Quiero es que se genere, una reflexión y entendamos que muchas de estas fotografías que hay aquí, donde hay niñas que lloran dentro de un árbol, donde hay gente que huye en medio de la exuberancia de un bosque, van a pie, van en bote, van en barco, en chiva, cargan gallinas, cerdos, micos, patos. Es como recordar lo que vivió mi familia en los años 60, que yo no viví. Pero es que claro, la violencia afecta 2 o 3 generaciones más. Y entonces yo narro la historia que no viví, pero que me habita, porque eso se transmite genéticamente, o en el relato de un papá que no pudo elaborar el duelo, porque si yo le preguntaba a mi padre que me contara qué pasó, empezaba a contar una historia y de un momento a otro me decía, no puedo, hijo, no soy capaz. Y mi tía Blanca, que fue testigo de ese asesinato y de ese degollamiento de su hermanito menor, amarrado a un palo, mi tía se asfixiaba, y entonces entiende uno, ¿sí? Por eso para mí es tan importante, narrar y hacerlo desde aquí, desde las entrañas, porque es una forma de que esa historia se transmita, pero genere una reflexión. Aquí habrá aire acondicionado. Es que vi por allá un muchacho como de 18 años y yo no sé si tiene andropausia, pero me hizo ¿hasta cuándo? Yo no quisiera decirle a los jóvenes,
estudiantes de periodismo, de arte o de sociales, que hagan lo mismo que yo he hecho. Lo único que quisiera es decirles que por favor construyan un proceso de paz desde sus pequeños espacios que habitan, queriendo y amando esos taitas, entendiendo que un papá, una mamá, un abuelo o abuela lo único que quiere cuando le brindan a uno la posibilidad de estudiar es que uno viva mejor, porque el mejor regalo y herencia que uno le puede dejar a otra generación es que viva en paz, que podamos estudiar. Eso he querido yo con mis hijos. He tenido miedo de que salgan a caminar Colombia, no los quise llevar a muchos lugares del país porque me daba miedo de que les pasara algo por andar conmigo, porque si viví 12 puestos, si algún día me quiso mandar un comandante paramilitar, si me mandaron una boleta o me hicieron una llamada, yo no quería que sucediera eso. Entonces, claro, tengo una hija médica, pero con vocación social, tengo un hijo chef que habla de que en la casa los hombres podíamos cocinar y tiene buena sazón el muchacho, ¿sí? Y le encanta la comida, le encanta, ¿sí? Y entonces yo quisiera que ustedes, y que aquí hay personas que son menores, que estas nuevas generaciones puedan salir y querer a sus gatos y a sus perros, pero que nunca tengan que huir con ellos en brazos. Quisiera que vivieran en paz y que entendieran que es tan bonito darle la mano a un campesino o a una campesina, que es tan bonito saber que los campesinos y campesinas deberían de ser bien pagos, pero que deberían dormir tranquilos allá en sus territorios, con mucha lluvia o con cielos estrellados. Pero la pandemia, yo pensé que iba a servir para que esta humanidad reflexionara, o lo creíamos todos, y no entendimos y aplaudimos a la hija médica que trabajó en COVID, las aplaudimos, les aplaudimos, pero a los campesinos, yo creo que los seguimos viendo allá, y a la gente en los territorios, a los que cosechan el chontaduro, el palmito, a la gente que está trabajando allá en los territorios, sacando la panelita y eso que tanto nos gusta. Yo les decía, entonces está la historia de Caín y Abel, está la niña que busca los útiles entre los escombros, están las fotografías del bosque calcinado y Matilde al lado que perdió familia, están las imágenes de cómo la naturaleza vuelve a nacer donde otros llevan la guerra. Pero es que la naturaleza es eso. Lástima no tener, digamos, un videoproyector para decirles, miren, aquí donde nace la naturaleza y está creciendo, 15 años después, los árboles que nacieron en el comando de policía o en las casas destruidas, hoy son un bosque. Porque es que eso es la naturaleza, donde unos llevan la guerra, y cuando la gente se desplaza, tristemente, todo se llena de vegetación y hasta el canto de los pájaros regresa. Donde hay una destrucción y un infierno en el bosque, está el canto de las aves. Yo, digamos, voy a estos lugares tratando no solamente de buscar a las protagonistas, hombres y mujeres de las historias, sino que voy buscando los mismos espacios que fueron destruidos para ver qué pasó con la vida allí. Es una manera de sanar. Y estoy aprendiendo mucho a escuchar el canto de las aves. Me fui como a 1 hora de Medellín a vivir un poquito en zona rural. Y que mientras pasa esta racha de cirugía de hombro y de rodillas, y que ya estoy tratando de salir, el 4 de marzo me sacaron una platina y unos tornillos, y entonces digo, voy a seguir caminando. Quiero ver el rostro de la gente huyendo. No quisiera, porque seguramente cuando vaya a muchos territorios me los voy a encontrar, porque como en el poema de Wisława Szymborska, en Fin y Principio, sí, bueno, alguien tiene que seguir contando la historia y alguien tiene que levantar las puertas y levantar y armar las ventanas. Porque no solamente les está pasando a ellos, nos está pasando a todos. Pero a veces vemos es la violencia de los demás
y no lo de que en algún momento nos termina también afectando. Yo con esto les agradezco infinitamente y les pido excusas si me extendí en palabras, pero por favor vean esta exposición con su corazón y vuelvan y traigan algunas personas a que visiten estas salas mientras esté abierta e inviten a la gente a ver ese documental, no porque a mí me lleguen regalías de Netflix, no me llegan regalías de Netflix, pero no me importa, porque sé que mi trabajo fotográfico, digamos, está siendo parte de ustedes. Mil y mil gracias por ser tan bonitas personas aquí escuchándome. Por llevar el dolor de tantos años de guerra que ha sido usted justamente el testigo y quien la ha presenciado y la ha documentado para que nosotros la podamos reconocer y para que sea justamente el reflejo de esa memoria, porque de lo contrario no la tendríamos. ¿Cómo hace para llevar? Juan Pablo. Juan Pablo, después del secuestro con Mauricio Yacue, yo me retiré del periódico El Colombiano y fui a la casa de una pareja de artistas, un filósofo y una artista, Marta Lucía Villafañe y Alberto González, sobrino de Fernando González, Alberto, hermano de Tomás González, y recuerdo que en la casa de ellos me hicieron un almuercito para mi compañera y mis dos hijos, con quien compartía mi vida en ese momento, una mujer maravillosa. Y recuerdo que vi en el jardín muchas mariposas monarcas que venían y depositaban huevos, y en ese mismo jardín entonces estaban los gusanos y las crisálidas, y me detuve mucho a ver eso, y Alberto me contó lo que significaba todo ese proceso, y me puse a cultivar mariposas monarcas y regalé muchas crisálidas. Cuando busquen la crisálida de la mariposa monarca, es como una piedra de jade con puntos dorados, como si fueran de oro. Y entendí que tenía que retirarme del periodismo para caminar con más calma, y como los gusanos que se arrastran y se alimentan de hojas, en algún momento se transforman en crisálida y después tenían que volar, y que el paso entre el gusano y la crisálida era una muerte, y que ese fotógrafo tenía que contar la historia desde otra perspectiva, y era como las mariposas, aprender a ver más la humanidad para no solamente hacerle retratos a la gente, sino nombrar y nombrarlos para que no se olvidaran, como esos abuelos míos y un tío que fueron lista de los 300.000 muertos de la violencia del 50 y el 60. Y entonces empecé a buscar, empecé a nombrar a mis abuelos y al tío y a los primos desaparecidos por el ejército y la guerrilla, y empecé a contar la historia y a buscar a los protagonistas de las historias. Entonces por eso, años después, cuando me encuentro con una y otra persona, aquí donde está el bosque incinerado de Machuca, a un lado está Matilde, y busqué a Matilde 25 años después, y busqué a Cecilia Mosquera, víctima del ELN, y busqué a la niña víctima del ejército, y al otro víctima de las FARC, y a narrar. Y cuando yo voy a los territorios, yo todo eso que te lo digo, te lo puedo mostrar, pues podría mostrarlo, porque no miento cuando digo que algo lo tengo. Busco el río y el bosque incinerado y veo que la naturaleza vuelve y nace, y que el río es como la historia y la memoria que lleva a veces peces y a veces ha llevado cuervos, pero el río por el que se navega y que todo vuelve a reverdecer, y que te estoy diciendo, cuando nuestros campesinos y campesinas pueden vivir y sembrar en paz, nos regalan lo mejor de sí. Eso hizo mi padre después de que se pensionó en la Universidad Nacional. Ese taita con segundo de primaria y esa mamá campesina regresaron al campo, y en media cuadra sembraron de todo,
borojó, mamey, plátano, naranja, mandarina, muchas cosas. Y en un pequeño espacio de menos de una cuadra, pues obviamente no puedes tener vacas, ni tenemos plata para vacas, pero sí un corral con 15, 20 o 30 gallinas, donde se producen huevos, gallinas felices y producen huevos deliciosos. Entonces es como aprender a valorar todo eso, a buscar a los protagonistas de las historias y a entender una cosa, que mientras los dirigentes de este país, que siempre se reparten el poder y la plata para su pequeño grupo, la gente nuestra sigue sembrando y amando. Y otros, sin ser artistas, son artistas porque componen y cantan, pintan y bailan, siembran y hacen surcos bellísimos como yo veía a mi papá, ¿sí? Y eso es una forma de sanar, te lo dice alguien que entendió que si los gusanos se arrastran y comen hojas, cuando vuelan se alimentan de néctar o de flores o del dulce de los bananos o de los mangos que a veces caen y se pudren, ¿sí? Y entonces de esa manera, volviendo a conocer a la gente, si yo me quedo, y esa es la respuesta rápida, este sería lo que tú me preguntas, si yo me quedo solamente con la imagen del dolor de ver recoger los muertos y eso es lo que me habita, sería cínico si siguiera haciendo ese tipo de fotos, porque dirían, ¿y usted toda la vida haciendo ese tipo de fotos? Y entonces te diría, no, por eso regreso a Bojayá, para conocer a la gente que resiste en los territorios, ¿sí? O al amigo abogado que es defensor de derechos humanos y que lleva 30 o más años acompañando a las comunidades y defendiéndolas y no necesita estar en todos los medios de comunicación, pero ofrece su vida para defender a la gente bonita, para que algún día la reparen. Decirles un detalle, Domingo Chalá, ese que ayudó a recoger los muertos de la iglesia de Bojayá, porque esas labores las cumplieron 12 hombres negros como él. Domingo, yo voy hoy y cuando llego a Bojayá casi que lo primero que hace es que se me aparece, yo duermo allá en la cara de los curas porque tengo cara de cura, entonces se me aparece allá y me lleva 2 o 3 piñas y me dice, ay Chucho, prueba las piñas más dulces de Colombia. Y yo la parto y efectivamente es la piña más dulce. Yo le digo, Domingo, ¿y dónde tenés el cultivo de piñas? Y me dice, está como a 1 hora y media de acá. Y yo le digo, ¿y quién te cuida las piñas? La culebra. Y eso me hace feliz, porque si en mi memoria solamente estuviera los cuerpos mutilados que nunca le he mostrado al país, yo hice la fotografía donde enterraron a todas las víctimas. Nadie la conoce, ¿no es cierto? Pero mucha gente, como Domingo, me dice, ¿por qué no mostraste los cuerpos? Y yo les digo, ahí está el Cristo mutilado de Bojayá. Hasta la muerte se respeta. No significa que no la haya visto, pero como documento existe. Pero yo no busco generar ni odio ni sed de venganza. Si hiciera eso, sería cínico. Y el periodismo ni ninguna carrera debería de ser oficio de cínicos. Muy buenas tardes. Si me habla durito ya soy medio Pues, entonces para soy del conflicto armado, del Caquetá. Entonces, escuchándolo a su merced, digo, uno a veces se siente que está fuerte, pero vuelve y ve y se le doblan las rodillas, porque Sí. vuelve y lo vive. Entonces dicen, pero no vuelva al Caquetá, es que soy rica, eso es. Pero uno quiere ver un país mejor, y quiere llevar amor, y quiere que haya turismo, y que vean algo lindo. Entonces yo vuelvo y digo, ¿cuál es la diferencia? El conflicto en una región, en las regiones, o el conflicto en una ciudad. Siempre he mirado que Colombia son, como diría, en 2 partes,
que una Bogotá es una cosa y allá es otra cosa. Y siempre los que no han salido de Bogotá, usted decía, no lo entienden. No entienden lo que hemos vivido. ¿Tu nombre es cuál? Mi nombre es Luz Mary Rubio. Luz Mary, muchas gracias por estar aquí. Decirte que eres parte de una región bellísima. O sea, yo cuando voy al Caquetá, me gusta más ir por tierra para nutrirme, hijo de madre, de todos esos bosques y de esa belleza de la gente. Y obviamente que duele, Colombia no está dividida en dos, o sea, Colombia es un país de regiones y, como te decía ahora, con muchas contradicciones, pero llena de gente muy bonita. O sea, duele obviamente muchas situaciones y que territorios del Caquetá, yo he estado la primera vez desde el año 96, estuve por ahí por Remolinos del Caguán, en el Caquetá, ¿no es cierto? Y he estado en muchos lugares, pero la gente es muy linda. Yo un día fui a una vereda que se llama, por aquí, mi otra memoria, mi compañera, San Isidro. ¿De qué municipio? De Morelia. De Morelia. Oiga, y les cuento una cosa que fui a la casa de una familia campesina y cuando supieron que me gustaba mucho la gallina, mataron el gallo más grande. Son muchas veces jóvenes reclutados para la guerra y eso es doloroso. Por eso cuento, digamos, esta experiencia que no es un invento mío, que les estoy diciendo de verdad, porque recuerdo que ese día hice la fotografía de ese jovencito, que si yo supiera que está vivo, lo buscaría para decirle, celebro que estés vivo, porque la guerra es una tragedia y uno no quisiera que más niños o niñas de cualquier lugar de Colombia fueran reclutados. Y la última pregunta para Julia. Te di mis datos para que tú me pudieras preguntar, pero... Estoy luchando con este estereotipo contra Colombia, que es violencia, que acá secuestran, matan. Hasta ahora me iba bien, me va bien, pero es un poco trabajo difícil. Pero me encanta, por ejemplo, yo trabajo mucho con destinos, ahora se llaman destinos de la paz, de paz. Yo me voy a lugares donde muchos colombianos, sobre todo rolos, tienen miedo de ir. Por ejemplo, me encanta José de Guaviare. Me he ido muchas veces. Es una belleza. La gente acá, a pesar de la historia, es lo más lindo. Yo trabajo con una agencia de viajes que son 3 niños de 18 años porque quieren vida diferente. Es muy inspirante eso. Sí. Y la verdad, lo bueno, no sé si puedes decir lo bueno, pero lo que me ha tocado, porque me encanta Colombia, porque me siento tan amañada acá, porque yo estuve acá en Colombia cuando empezó la guerra en Ucrania, como saben, en Ucrania nos ha tocado la puerta de la guerra, y estaba acá el 24 de febrero en Medellín, en Comuna 13, toda pálida, trabajando, y la gente me preguntó, ¿de qué idioma hablas? ¿De dónde eres? Yo digo, no me preguntan porque me voy a poner a llorar. A la gente que no me conocía, me dicen, eres de Ucrania, te puedo abrazar, me abrazaban, me daban su teléfono así desconocidos, me ofrecían casas para mí, para mi familia. La gente en Instagram me escribía, no te conozco, pero sé que es ucraniana, te quiero ayudar si necesitas casa. Y la verdad, esta empatía de colombianos me tocó mi corazón mucho, porque creo que la gente que ha vivido con la guerra tanto tiempo, exactamente esto entiende, no política, el Trump, el Zelensky, pero el sufrimiento, el dolor que uno siente. Entonces quería decir eso y que me siento muy agradecida, y para mí Colombia tiene una empatía que también es como resultado de esto, de todo ese proceso, que yo tengo que también a mis turistas explicar cómo llegaron a este nivel de violencia. Pero la pregunta que usted estaba hablando, Jesús, yo pensé que ibas a hacer una promoción de la agencia. Bueno, también, si acá de Guaviare, de Llanos, de Casanare. ¿Y de dónde eres? Ucrania. Ucrania. Pero yo ¿Hace traigo turistas extranjeros. ¿Pero hace acá. cuántos años estás en Colombia? Y yo estoy permanentemente 2 años y medio, pero vine
mi primera vez cuando viví en Londres hace 15 años, entonces yo vi un país antes del acuerdo de paz y después, es como dos países totalmente diferentes. Y lo que conozco un poco la historia, pero lo que usted contó, que hay gente que de guerrilla pasaban paramilitares de otro lado para uno, por ejemplo, yo esa parte no entiendo por qué hacen eso, no es como que ellos son los enemigos, como porque una guerrilla pasaba paramilitares. Sí, porque a veces no voy a ridiculizar la vida de un muchacho que pasa de un grupo a otro, pero cuando tú miras aquí gente que va de un partido político a otro y que vende su conciencia y se pasa para otro, pero que a veces luchan por el país y lo dicen y se van para otro, no, pero digamos, en la guerra no forman ángeles, a veces forman algunos con carácter de mercenarios. Si tú me preguntas a mí cuántas personas de Colombia formadas en el ejército han terminado en el ejército de Ucrania por unos pesos, conozco mucha gente, como arranqué diciendo, que a veces se ponen un uniforme en la Comuna 13, en Urabá o en muchas otras regiones del país y terminan al otro lado. Y entonces por eso uno quisiera que quienes tienen una formación política y están todavía en las guerrillas, yo no entiendo cómo después de la barbarie que hemos vivido en Colombia terminan sustentando un proyecto diciendo que los niños son el futuro. Si yo los armo, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, ¿sí? Hay gente que puede sentirse más segura en la guerra que en la civilidad, sobre todo cuando firman y los persiguen y otros los estigmatizan. Entonces a veces la gente se siente más segura allá. Es triste decirlo, es sencillo, pero es mucho más complejo. Cada persona tiene una historia particular y yo no tengo, digamos, las palabras precisas para poder ponerme en la historia de una niña que un día se va a la guerra buscando la venganza porque el ejército le mató su papá y sus hermanos. Cuando uno dice, ¿y cuántos años tenían tus hermanos? Y resulta que los hermanos tenían 20 meses de edad, que era un bebé y se llamaba Santiago, y la niña tenía 5 años de edad y se llamaba Natalia, y el papá y la madrastra fueron asesinados. ¿Qué le voy a decir yo? Por fortuna firmó el acuerdo de paz y les dije ahora cosecha cacao y siembra plátanos, y está tratando de sacar con su esposo una niña para que tenga historia y papá y mamá. Le pudieron haber ofrecido que regresara a la guerra y no regresó. Es una decisión ética que yo abrazo y que siempre que la veo, hace mes y medio, el 1 de marzo, estuve con ella. Cada que puedo ir a verla, la saludo y la abrazo y cargo en mis brazos a Nicole Charif y le digo, qué alegría verte crecer. Y cuando me ve es como si hubiera un tío. Al otro lado hay un hombre que tiene una ametralladora .50 aquí detrás del niño, allá, Arquímedes Álvarez. En la guerra lo llamaban Campa, porque es de Camparrusia, en las montañas de Dabeima, Antioquia. Lo vi con esa ametralladora Barrett .50 producida en Estados Unidos. Que puede llegar a las FARC, al ELN, a los paramilitares, al ejército, a los narcos en México, a lo que queda de Sendero Luminoso en Perú o en cualquier lugar del mundo. Pero Campa
es compositor y en el documental El Testigo 2 canciones son de él. Entonces ya no carga una ametralladora, sino que compone, pero también trabaja en la UNP como escolta, pero lo invitan a conciertos. Y el hombre de la ametralladora .50, en medio del proceso de paz, se enamoró de una chica que se llama Yorlidis, hermana de otro firmante del acuerdo de paz que iba a visitarlo en el campamento. Y cuando campa se enamoró de ella y le componía canciones con la guitarra. Y yo lo vi cantar. Después vi a Yorlidis esperando un bebé. Y ese niño que nació ya se llama, el hijo de Arquímedes Álvarez se llama John Kennedy Álvarez. Y yo me puedo sonreír, pero celebro que esté componiendo. Y quisiera que nadie le ofreciera dinero, y sé que no lo hará, porque está feliz sacando no solamente a John Kennedy, sino otra niña que tuvo con Yorlidis, y cultiva peces y siembra plátanos. Así quisiera yo ver a los campesinos de este país. La mayor parte de los integrantes de las guerrillas son hijos e hijas de campesinos. Yo no termino por saber por qué circunstancias terminan allá. Por eso te digo, yo quisiera poderlos ver y abrazar, pero no quisiera saber que alguien que hizo parte del ejército por ganarse unos pesos más termina, por ejemplo, en Ucrania porque le ofrecieron $3.000 o $4.000. Regresan aquí de pronto es en cenizas. Sí, uno. Regresan con las ucranianas. ¿Regresan con qué? Con las ucranianas. Ah, sí. La razón verdadera por qué fueron. Sí, todos, No. muchos que fueron. No, yo no creo que se vayan a buscar monas de ojos azules como tú. Puede ser muy bonita, pero en Colombia también tenemos mujeres muy bonitas. Y te lo digo porque en el oriente antioqueño hay mucha gente mona de ojos azules, y en los Santanderes. No se van por las mujeres, no creas eso. Ahí sí estamos en desacuerdo. Uno no se va a buscar al amor a otro país, si lo encuentra maravilloso, pero se van es por plata, perdóname. Muchas gracias, amigos.